Bien, chicos, entonces les indicaba que este tipo de fotografías, pues ustedes las van a poder realizar libremente, pero como les digo, no es, y esto lo repito muchas veces porque he tenido varias dificultades, es el único elemento del motivo que no es de carácter obligatorio. Bien, y fíjense que los esquemas de luz o las escenografías no en todos los casos tienen que ser una cuestión pues rimbombante, ¿no? Algo sobre adornado o nada de eso. Simplemente depende de las posturas corporales, depende también un poco de las habilidades que ustedes traen desde las artes plásticas, desde todo esto que ustedes han estudiado en su carrera y que les va a permitir de cierta manera llevar un poco más de ventaja con respecto a otras carreras que tienen el mismo curso de fotografía. Este trabajo finalmente, quería cerrar con él, es de Spencer Tunick, es un fotógrafo que se ha destacado a nivel mundial por hacer fotografías de desnudos masivos y en este caso, pues puedo decir que él estuvo hace algunos años acá en Colombia y realizaron algunas imágenes de este tipo en Bogotá y si no estoy mal también en Cali. Este fotógrafo, pues digamos que la gran novedad fue precisamente esa, ¿no? Que se dedicaba a hacer este tipo de escenas de forma masiva y de cierta manera retando un poco esa especie de, podríamos decir, de resistencia a este tipo de escenas de desnudo. Y lo que hizo fue ir por todo el mundo, estar en los lugares más icónicos de, de la geografía mundial y registrar este tipo de imágenes. Luego pasamos por acá a el elemento del motivo arquitectura. En este caso, vamos a tener en cuenta que la arquitectura es uno de los, digamos, de las líneas más importantes dentro del arte fotográfico, tanto así que hay muchas personas que se dedican exclusivamente a la fotografía de estos motivos, ¿no? De arquitectura. Son dedicados 100% a esto, estudian para esto y pues obviamente leen y se preparan en todos los ámbitos que tengan que ver con esto. Lo ideal aquí es que nosotros tengamos la oportunidad de mostrar cuáles son los aspectos más representativos de un X o Y construcción o de X o Y estructura, sacándole el mayor provecho desde el punto de vista estético, por ejemplo, y pues obviamente mostrando imágenes armónicas. Muchas veces uno tiene la gran fortuna de conocer al arquitecto que construyó alguna estructura y conversar con él en términos del concepto que él quería otorgarle a ese espacio y quizá guardar un poco de coherencia con lo que él quería mostrar y no de cierta forma mostrar una versión tan alejada de esta esencia. Pero cuando no se puede hacer de esa forma, uno tiene que, como les indicaba a ustedes en una clase anterior, pasar a un estado de contemplación en el cual yo llego a este lugar, me siento allí, me tomo un café, observo, miro detalles, miro perspectivas, miro líneas, líneas rectas, miro líneas curvas, miro texturas, volúmenes, todos esos aspectos que son característicos de ese lugar donde yo estoy, para después poder representarlo de la mejor manera. Y hay trucos, pues podríamos llamarlos trucos o podemos llamarlos tips muy importantes para asumir la fotografía arquitectónica. Por ejemplo, digamos que es una regla, una condición sine qua non, dicen los periodistas, unas reglas esenciales o primordiales que, por ejemplo, son el contrastar ese lugar con la naturaleza, por ejemplo, con los árboles, por ejemplo, con el cielo, por ejemplo, con las flores, etcétera. Esos elementos se convierten, valga la redundancia, en elementos o soportes de significación o elementos de composición. Todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que está en nuestro entorno,
puede llegar a convertirse en un elemento de composición. Y esa composición, pues ustedes la deciden de acuerdo a lo que quieran mostrar o a lo que quieran representar. Pero recuerden que esos elementos de composición son finalmente los que le van dando u otorgando sentido a la imagen que estamos queriendo mostrarle a un público específico. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Aquí vemos que está contrastada este lugar, esta estructura con árboles y con césped, con flores, ¿no? Porque el campus de Villa del Rosario es, digamos que un lugar muy campestre y permite todo esto, pero cuando no vemos estas facilidades o estas posibilidades, vamos a tener que apelar al cielo como elemento de composición para darle armonía a la estructura, o tenemos que apelar a las flores, o tenemos que ya, pues si estamos en medio de un, digamos, de una selva de cemento, como se dice popularmente, pues vamos a tener que buscar ya los aspectos geométricos, las líneas, las perspectivas, las texturas, las curvas, etcétera, ¿no? Digamos que vamos a tener que apelar a eso en como una segunda opción, pero si tenemos la posibilidad de explorar todos esos elementos y además contrastar con naturaleza, estamos hechos. Miren, en este caso, este es un supermercado que les había mostrado a ustedes también, creo, en una presentación anterior. Esta vez lo traigo a colación para verlo desde una óptica completamente distinta. En este caso, vamos a ver que la composición es muy simple, ¿no? Es básica porque es un plano abierto, plano muy abierto, que nos permite ver la totalidad de la estructura, pero hay una particularidad allí. Tenemos el contraste con el cielo, que es un cielo que estaba entre un día nublado y un día soleado, y por eso tiene esos, digamos, esa especie de dos tonos o dos tonalidades. Y hay otra particularidad allí que es que se hizo con un ángulo contrapicado y eso lo hace ver mucho más grande, lo hace de alguna manera enaltecer. Entonces digamos que eso poco a poco va sumando, ¿no? El hecho de contrastarlo con naturaleza, el hecho de hacer una angulación en contrapicado, va dándole un sentido diferente. Y bueno, esta foto se hizo a pleno mediodía porque no había otra opción de hacerla, ¿cierto? O no había otra hora en la que pudiéramos ir a hacer este trabajo, entonces se hizo con una incidencia de luz cenital, ven ahí las sombras debajo de algunos de los elementos, específicamente ahí donde dice feliz día mamá, ahí se puede evidenciar la sombra, incidencia cenital, y aún así, pues pudimos hacer algo medianamente decente. Este es el campus de Villa del Rosario, hecho con un teléfono celular. No hay digamos, un esquema de luz planeada, simplemente se fotografían las condiciones naturales del lugar. Esa luz que vemos sobre las plantas es la misma luz de los bloques aledaños. Ahí no hay ningún diseño de luz. Y fíjense que aún siendo tan básica la construcción de las imágenes, aún siendo tan precaria, entre comillas, la iluminación, pues logramos que se vea bien por los elementos de composición que utilizamos, que en su mayoría son naturaleza. Luego pasamos aquí a este otro elemento importantísimo que son los paisajes, pues obviamente por todo lo que implica hacer fotografía de entornos naturales y con toda la cantidad de posibilidades que tenemos en este tipo de lugares, ¿no? Entonces aquí, pues primero hay que no olvidar que el paisaje no sale bonito por sí solo en la mayoría de los casos. Y digo en la mayoría de los casos porque hay paisajes que son tan bonitos que no necesitan que nosotros hagamos una composición especial. Y eso es algo que implica tres cosas. Primero, que no es lo mismo la belleza que la fotogenia y que el esteticismo. Y se los podría explicar de esta manera. La belleza tiene que ver cuando este lugar, este entorno es bonito de origen, ¿cierto? O sea, no hay nada que hacer. El paisaje puede llegar a ser muy bonito. La fotogenia puede llegar a ser que esa persona, por ejemplo, no es muy agraciada físicamente, pero por alguna extraña razón de otro planeta sale bien en fotografías, ¿cierto? O registra bien en fotografías. Eso es la fotogenia. Y
La tercera es el esteticismo, que son los recursos que utiliza un fotógrafo desde el punto de vista conceptual y técnico para que esa foto luzca lo mejor posible. Y en este caso fue lo que hice, ¿no? El paisaje, primero, es bonito, ¿sí? También fotogénico, si lo quieren, digamos, acuñar allí. Pero en este caso, el esteticismo implica que como elementos de composición colocamos los arbustos que están en primer plano de proximidad, que me dan a mí la idea que ese tipo de vegetación es la que abunda allí, ¿cierto? O que me dan a mí la idea que allí en la cúspide de esas montañas no solamente está una laguna y ya, sino que hay un entorno, ¿no? Y esto me ayuda a mí a empapar, a embeberme un poco más en el contexto que hay allí. ¿Qué podemos hacer con estos paisajes? Muchas cosas. No solamente hacer planos generales o hacer, como comúnmente se llaman, tomas horizontales o de paisaje, sino que también puedo explorar otros elementos, por ejemplo, rasgos geológicos, ¿cierto? Los mismos estructuras de los sembradíos o estas cuestiones de agricultura, explorar, por ejemplo, las dinámicas armónicas de un bosque, por ejemplo, los ritmos que podemos ver en un bosque, ritmos sencillos y ritmos combinados, ¿no? Ritmos de color, todo este tipo de aspectos que podemos encontrar allí, incluso ritmos de camuflaje, que también los vimos eh, en, en una oportunidad anterior. Y bueno, etcétera, ¿no? Todos los rasgos que puedan llegar a ser parte de estos entornos naturales. Y no necesariamente tiene uno que esforzarse mucho en algunos casos porque, como les digo, el paisaje es muy bonito, pero en otros también no basta que el paisaje sea estético, sino que nosotros podamos darle una ayuda a la fotografía desde el punto de vista conceptual y estructural para que las cosas salgan mejor. En este caso, hago una fotografía del lago Calima y coloco en la parte inferior un pequeño pino que estaba allí naciendo y uno que estaba un poco más grande llenando la parte superior izquierda del plano. Fíjense que no necesitamos todo el tiempo planos panorámicos. También podemos explorar detalles de esa naturaleza y detalles que pues en la mayoría de los casos escapan a la visión humana porque la gente llega con otras ideas. Pero cuando uno llega a volverse un ser contemplativo, pues ya va a llegar allí a explorar las cosas que la gente no ve a simple vista. Y de eso es que tenemos que encargarnos. Porque recuerden que también en una clase anterior hablábamos que la visión del ser humano es panorámica. Entonces, en ese sentido, nosotros todo lo vemos en plano general y hay que aprender a observar en, digamos, planos un poco más cerrados. Aquí, por ejemplo, tenemos una que implica la naturaleza, ¿cierto? O implican los paisajes con la figura humana. Y vemos que allí hay una relación de contemplación, que era lo que les decía, porque el personaje está allí sentado observando la laguna. Y mientras él me decía que él iba desde niño a esa laguna y que siempre que llegaba allí le parecía igual de bonita que cuando era niño, y mientras conversaba todas esas cosas, yo estaba tratando de registrarlo a él junto con la laguna y casualmente él no tenía una foto en la laguna y bueno, se la pude obsequiar después. También tenemos por acá los animales, que son una muy buena posibilidad de fotografía porque nosotros como seres humanos tenemos un gusto innato por ellos, ¿no? Entonces, vamos a ver que pues es una práctica que necesita de mucha paciencia y de mucho conocimiento incluso de los animales para poder abordarlos de una manera mucho más asertiva, porque muchas personas creen que es que el animal está ahí y uno saca la cámara y la apunta y hizo las super fotos del mundo y la verdad es que no. Muchas veces uno tiene que estar allí mucho tiempo, tener mucha paciencia para esperarlo, para que él se mueva, para que él actúe y haga lo que tiene que hacer y uno, mientras tanto, estar pendiente de lo que quería realizar. En clases pasadas les mostraba yo una foto de una gata con la boca abierta que tuve mucho rato apuntando o observando por el visor de mi cámara para poder lograr ese tipo de escenas. O como en este caso, que es la escena de un cerdito que esta endija estaba casi a la altura de la rodilla mía y aquí yo me agacho con el celular
y hago una perspectiva diferente. Las demás personas lo hacían desde la parte superior, seguramente no tenían el detalle de la naricita del cerdito, que era lo que me llamaba a mí la atención. Miren aquí en este otro caso, tenemos dos fotografías. La de la derecha, un gatico que esperaba pacientemente que un perro lo estaba asediando y él estaba ahí como a la expectativa y pues eh, sencillamente muy preocupado porque el perro se le acercara y por eso estaba allí y yo lo fotografío en ese instante. Y en la izquierda, esta es una escena anecdótica para mí, eh, más allá de la estética de la foto, más allá del encuadre que me quedó mal hecho, porque fue una foto instantánea, pues más allá de eso implica la anécdota, ¿no? Estaban arreglando el parque de Salazar de las Palmas con taladros neumáticos, estaban haciendo agujeros en el piso y mis compañeros estaban allí como muy molestos por el ruido, están arrugando su rostro por la bulla que había. Y en ese momento llega el perrito y se acuesta al lado de ellos y hace también un gesto como tapándose las orejas y como si estuviera alterado también por ese ruido. Entonces allí yo logro hacer el registro y queda esa anécdota, digamos que es una anécdota muy personal, pero que implicaba el animalito y me pareció muy interesante traerlo aquí a colación. Y aquí ya el perrito se le acercó al gato y el gatico le estaba reaccionando a la presencia del perro. Miren este otro detalle, este es una fotografía que fácilmente hubiera podido implicar al gato en un plano general y con un enfoque total, ¿no? Aquí prefiero un concepto que se llama enfoque selectivo, que también muchos otros lo llaman enfoque parcial. ¿Por qué? Porque hay solo una sección de la foto que está enfocada y el resto no. Y acá estoy jerarquizando, o este concepto de enfoque selectivo o de enfoque parcial se utiliza para dar jerarquía a un elemento sobre otros en la misma fotografía. Y en este caso lo que quise destacar fueron estas almohadillas plantares o estos cojines plantares del gato que estaban en primer plano de proximidad. Miren, por ejemplo, esta foto en la que está un cerdito en estado de cautiverio naturalmente y allí yo coloco o involucro en el encuadre las rejas para dar ese sentido de cautiverio que suponen este tipo de elementos. Y allí el cerdito se acerca un poco a donde yo estaba a curiosear y empieza a mirar y pues fíjense que la mirada es una mirada casi humana, ¿cierto? Estaba casi como diciéndome, libéreme de aquí porque me van a matar y seguramente ustedes se lo comieron en una hamburguesa algún día. Y por acá tenemos los animales domésticos, que bueno, los animales domésticos son mucho más versátiles y son mucho más, digamos, sencillo hacer una foto de ellos porque pues están más acostumbrados a la presencia de nosotros como seres humanos. Entonces pues podemos hacer un poco más de fotos con ellos. Y pues son muy, casi que parece que adoptaran conductas de nosotros, ¿no? Como la del gato que está abajo, este es el mismo al que le fotografié las paticas cuando estaba durmiendo. Aquí está abrazado al control remoto. Esta iguana que también me pareció muy chévere acercarme a ella, porque, pues bueno, es bastante peligroso porque ellas lanzan un coletazo que pega bastante fuerte como un látigo, pero esta curiosamente me dejó acercarme bastante y le pude hacer esta fotografía en la que se parece a Godzilla. Por lo menos es Godzalo, el primo de Godzilla. Esta es otra iguana que me encuentro por ahí en la calle. La hago desde muy lejos con un lente teleobjetivo, por eso está un poquito así como emborronada, pero me pareció muy interesante la forma en que ellas se paran, que parece que estuvieran como pensando, como cavilando por ahí algún plan, entonces por eso la registro. Luego tenemos por acá el elemento de motivo, flores. Con las flores hay que tener mucho cuidado porque las flores pues tienen, digamos, una belleza también natural, que era lo que les hablaba hace un rato de la diferencia entre la fotogenia, la belleza y el esteticismo. Y en este caso vemos que
las flores están ubicadas en una montaña y yo lo que trato es de contrastarla con la panorámica de la ciudad que se ve allá en la parte inferior, pues para darle un poquito más de armonía. En ese sentido, pues casi siempre yo recomiendo que las flores traten de contrastarlas con algo, bien sea con paisaje, bien sea con arquitectura, bien sea con figura humana. Pero lo importante es que hagamos un contraste porque en la mayoría de los casos uno suele ver fotografías en primer plano o en plano detalle de estos elementos y se tornan de cierta manera aburridas. Yo sé que a nosotros nos puede llamar mucho la atención una flor y decir qué flor tan bonita, pero hacerle todo el tiempo primeros planos o planos detalles a esas flores, pues no siempre funciona, ¿no? A no ser que estemos haciendo un informe de botánica, un informe de la floración o cualquier otro aspecto que relacionado con esas flores, ¿no? Pero lo ideal es que las contrastemos siempre con alguien porque pueden ser un muy buen elemento de composición. En este caso, una panorámica de Cúcuta con unas flores que se involucran en el plano por la parte inferior y se convierten en un muy buen elemento de composición que refuerza un poco el hecho que la cámara está ubicada en un área no habitada, ¿no? Rural. Vemos acá también, tenemos a las flores no como protagonistas únicas, sino como un elemento de composición y nos da un poquito más de fuerza al contenido de la fotografía. Fíjense acá, siento a la chica allí en medio de las flores y lo que hago es tratar de enmarcar de cierta manera esa chica que está allí sentada con la infraestructura que está en la parte posterior y en el primer plano de proximidad ubico las flores para darle un poco más de color, una connotación más de naturalidad, de juventud, de belleza y digamos que en ese sentido es que utilizo las flores. Bueno. Terminamos por acá y voy a suspender la grabación.